Porque somos dentro de un mundo que necesita mucha energía por vivir dentro de un mundo que pide mucha energía. Y esa energía nosotros la consumimos dentro de este lado de estrés y a veces no tenemos tiempo de reflexionar la vida, a lo que está bien y lo que está mal, y de eso finalmente carga la vida más que la vivimos. Y yo creo que es importante saber que la vida es una experiencia, no es un problema que carga. Y cuando deja esta cosa, va a ver que la enfermedad tiene menos lugar. A saber que existen tres formas de enfermedad en el mundo. La primera, el pilar de la enfermedad, del nacimiento de la enfermedad, es la parte genética, de familia, de sangre. Eso es un porcentaje muy chiquito que existe. La segunda es la parte del ambiente. El ambiente es lo que toma, lo que come, la contaminación, todo lo que está alrededor del estrés, todo eso. Y de esta parte del estrés, es el número 2, un porcentaje más alto que la parte de la parte genética y por tanto no muy alto, eso tampoco. Y la número 3, más importante, es esta parte emocional. La parte emocional que es que igual que un computador que guarda esa información, al momento está lleno. Y cuando está lleno. O cambio el disco, o lo vacío por otro disco. Esto también puede continuar. Y nosotros saturamos la célula, que la célula tiene memoria emocional, de emoción de varias cosas que a veces nosotros creemos que es un problema y carga esta parte emocional. Y el problema es que un disco duro de un computador puede quitar vacío, ese es el problema. El problema es como vacía esta parte emocional dentro del cuerpo de nosotros. Y de eso, la célula se encuentra dentro de un mundo que no está muy feliz dentro de tu cuerpo, y eso empieza a destabilizar el equilibrio de la célula y empezar de una forma más práctica a destabilizar la parte hidrogénica y empezar finalmente la célula a hacer un camino ácido. Y esta parte ácida, que cuando la célula no tiene buena estabilidad de todos los elementos, a este momento la enfermedad tiene un lugar para empezar a nacer y a crecer. Esta parte ácida, ejemplo, la carne roja, es ácida. Una persona que fuma es ácida, porque todo que no está bueno por el cuerpo destabiliza la célula, y cuando la destabiliza, igual que nosotros, a veces somos enojos, pasa eso dentro de la célula, y es de eso que nacen las enfermedades emocionales. Hoy la obligación dentro de la sociedad de consumación es muy importante, obliga a nosotros a cargar esta parte emocional y por tanto que una parte de persona cuida de su alimentación se carga de todas formas esta parte emocional. Cuando cuidas de tu alimentación, la carga está bajando porque toda la energía que el cuerpo necesita por hacer una digestión, cuando come mucho grasa, mucha carne, no sé, mucha cosa que el cuerpo no necesita tanto, es una energía que gasta. Y en este momento, todo este gasto, cuando la persona empieza a hacer una dieta, ejemplo, de su alimentación, a este momento la parte emocional encuentra una parte de salida, no totalmente, pero una parte de descarga. Y por eso la gente que tiene un cuidado dentro de la alimentación tiene menos número de enfermedades entre ellos. Y el otro número es más deterioramiento de la vida de la sociedad.